Mire las empresas americanas entran en insolvencia o ley de quiebras que llaman allá, se retira el personal y rápidamente recuperan porque reenganchan la mitad, van reactivándose. Aquí no, la que se va, se va. El ABC, el sentido común de los negocios. Y en los negocios está incluido cuánto invierto en mano de obra, cuánto invierto en trabajadores. Y obviamente, si invierto más de lo que tengo para invertir y de lo que me renta el negocio, voy para la quiebra. ¿Por qué grandes empresarios han fracasado? Porque bajan sus ventas por X o Y motivo, no hablemos de que manejan mal la compañía, no, por pérdida de mercados, tienen 20 trabajadores, no pueden tener sino 10 en nómina, pero no tienen la liquidez para pagar esas indemnizaciones. Entonces siguen sosteniendo hasta que se quiebran y ya no hay plata para nadie. Acordate del sistema que habíamos creado en Colombia de la llamada cesantías, ¿cómo era que se llamaba? ¿Los intereses de la cesantía o cuál? No eran los intereses de las cesantías, sino que las cesantías incrementaban. Pero ese era el sistema anterior a la ley 90, a la ley 50 del 90. Esa era las cesantías retroactivas. Que quebraban las empresas. No, claro. Cada momento, no tener un examen actuarial para darse cuenta que cómo le ocurre eso. Cada aumento tenía incidencia desde la fecha. ¿Sabes una cosa? Eso fue una esa ley fue el rompimiento de Uribe con el sector liberal que lo apoyaba, que era el sector del llamado liberalismo popular, que eran Samper, Serpa, eso generó el cisma. Pero rompimiento. Esa ley 50 salvó. Y le siguieron diciendo antipopular, antitrabajadores, etcétera, toda la vida. No iban a subsistir ninguna empresa un año más. Ninguna. Era imposible. Era imposible. Además hubo otros elementos importantes ahí, como negociar y mantener el trabajo. Se acogían al sistema nuevo. Y además se creó una fuente de ahorro enorme. Enorme. Que son todos esos grupos. Por ejemplo, uno de los sectores más dinámicos del gobierno, del Estado, llamémoslo así, es ese fondo de pensiones. ¿Cómo es que llama el fondo del ahorro? El Fondo Nacional del Ahorro. Que realmente ha incrementado. Ya que estamos hablando de eso, mire cómo el trabajo de un ser individualmente considerado genera empresa. Ese trabajador que cotiza, entonces, tiene los fondos de cesantías. Tiene el tema de la seguridad social integral. Financia la seguridad. Financia la seguridad. Financia la salud de otros. Tiene posibilidad de accesos a vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, empieza una serie de compañías que surgen a través del trabajo del individuo. Por ejemplo, con los que van a Confama y ven a Confama con una casa tan poderosa, la están pagando ellos. ¿Y por cómo lo pagan? Porque tienen trabajo. ¿Y tienen trabajo con quién? Con un empresario, un creador, una persona de mucha imaginación, una persona de mucho empuje, una persona muy arriesgada, que además mete 10 millones de pesos en una cosa que le pueda dar resultado no, y que la paga, y ese trabajo lo paga con anticipación, ¿no? El trabajador no está corriendo los riesgos del empleador, porque si no se vende la mercancía, pues problema suyo. Y me pagan mi liquidación y yo me voy y usted queda con el lío. Y usted queda con el problema. Lo que hay para vender, que no se vende. Correcto. Nos metimos en el tema laboral, pero es que ser empleador es una cosa muy difícil. Quería contarte esto, que el primer rompimiento del marxismo, que es muy sectario, el marxismo de hecho nace en el 48 con el manifiesto. Es una pieza clásica en donde están todas las bárbaras afirmaciones de Marx y de Engels. Y una de ellas es que todo trabajo es explotación, porque hay una dicotomía natural que viene de toda la historia y es la de explotadores y explotados. ¿Y ahí surge la plusvalía? No, la figura final, que es la del capitalismo, es la plusvalía, que consiste exactamente en lo siguiente: la única fuente de riqueza es el trabajo, primera afirmación. Y segunda afirmación, el empleador o el trabajador, el explotador, el capitalista o el empresario, que todavía no era el concepto, compra trabajo, compra fuerza de trabajo
por un determinado precio y remunera solo lo que corresponde a su reproducción, tanto la de él físicamente como la de su prole, por eso proletariado, que es la única riqueza del proletario, del obrero. Y entonces, más o menos a finales del siglo, marxistas alemanes comienzan a decir, pero es que hay otros elementos distintos también. Por ejemplo, la creatividad, la invención, la organización empresarial, todos esos son elementos que crean riqueza. La propiedad intelectual. Por ejemplo. Y entonces se vuelve un zaperoco, creo que se llamaba Bernstein, el pensador, y Marx ya estaba muerto, pero posteriormente Lenin lo vuelven trizas, lo insultan, etcétera, por revisionistas del concepto marxista de que en el capitalismo solo hay explotación y que además nunca el trabajador podrá ser rico. El único rico es el explotador. El trabajador será cada vez más pobre, cosa que quedó totalmente derogada como criterio, particularmente en los Estados Unidos, que fue por ejemplo, comenzaron a darse una serie interesantísima de inventos que volvieron trizas el marxismo, por ejemplo, el de la energía eléctrica, por ejemplo, el de los ascensores, que cambiaron toda la arquitectura de los Estados Unidos y luego de Europa. El inventor se llamaba Otis. ¿Otis, qué es la marca? La marca. Y pues estamos hablando de Edison, también en el tema del teléfono, el telégrafo. Luego comienza esa industria tan poderosa de los ferrocarriles, la navegación a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Los telares, también a vapor. Si hubiéramos seguido con ese sistema tradicional del marxismo, jamás hubiéramos podido desarrollar eso, porque la inventiva se limita. Y eso pasa o está pasando en Colombia. Bueno, y luego, muy interesante, con un personaje muy malévolo, en mi opinión, desde el punto de vista político, porque fue el principal ideólogo del antisemitismo, que fue Ford. Él en su industria mostró una cara totalmente contraria, y es que los trabajadores debieran ser sus mejores clientes, y entonces ideó un Ford no sé qué, de la década del 20 tal vez, que hizo que todos los trabajadores de los Estados Unidos quisieran tener automóvil. Y además multiplicó la producción porque la puso en serie de verdad y generó una explosión de riqueza extraordinaria que volvió trizas la idea marxista de que el capitalismo es explotación, opresión y daño para quien trabaja. En Colombia se les ha olvidado eso, ¿no? Porque los mensajes que se originan a través de la izquierda, progresista, comunista, por llamarla como es, son contrarios en la juventud. Yo no sé si hablando en estos temas, José Odulio, se perdió esa formación que teníamos histórica a través de la familia de transmitir esos mensajes que impiden que el muchacho que llega a las aulas se impetre de esas bocanadas de humo izquierdistas que generan los profesores. Te quiero dar una noticia con la que estoy muy optimista, por lo menos, y es que las ventas más importantes de las librerías hoy en América Latina se concentran en autores de la derecha, en historia. Por ejemplo, Laje está vendiendo millones de sus ejemplares. Hay un tipo chileno joven, relativamente joven, debe estar 45 años, se llama Axel Kaiser, sí, y lleva como 3 años con un librito chiquitico, no es el último además, que se llama El economista callejero, como primero en ventas, y es un verdadero manual antimarxista. Digamos que es el equivalente al manifiesto comunista en cuanto a tamaño y en cuanto a energía argumentativa. Lo que está pasando con Uribe en las universidades es fenomenal. Él tiene una conferencia desde el año 2001, yo la conocí en el 2001, sobre el liderazgo,
Él hizo Uribe realmente es verdadero graduado en Harvard, no es un visitante de Harvard, o sea, es un exalumno con título de Harvard, Él se fue a estudiar después de que terminó la gobernación. siendo senador. No, él se fue luego de la gobernación como profesor a Oxford, en buena parte como un refugio porque estaba designio mortal de tiro fijo de matarlo, que tenían que matarlo y eso quedó constancia luego cuando conocimos tanto el archivo Reyes como el propio archivo tiro fijo, que luego su esposa, que es senadora de la República, Sandra, reconoció en un programa de radio conmigo que ella era la que había organizado todo ese libro, que son como 1000 páginas de cartas y de órdenes, etcétera. Entonces Uribe montó esa conferencia en el 90. Te interrumpo, ya que hablas de ella, ¿cómo lo ha hecho en el Congreso? Perverso. Todos ellos son No hay unas ninguno que personas salve, sin ¿no? ninguna condición como para ser líderes de Y con tanta ni investigación siquiera y de crímenes un cometidos. Estado revolucionario hubieran sido, o sea, si ellos hubieran hecho la revolución habría sido un desastre igual al de Petro, Bueno, porque es volvamos. peor de Petro, es imposible. Y entonces Uribe montó esa conferencia en el 2001, muy buena, es una gran conferencia, está en YouTube por si de pronto querés verla, y en el año 2022 Uribe iba a las universidades y hasta lo abuchearon, como por ejemplo pasó en la Universidad de la Costa Y en Bogotá. de los Cricien, y en Bogotá y aquí mismo en Medellín, no sé si lo hubo, pero o por lo menos no iba la gente. En el año 2024, me consta porque yo estaba allá en algunos de esos escenarios, en Medellín fue por ejemplo a la Universidad de AFIT, en donde no fue bien recibido en el 22 y mira lo que ocurrió. Era una invitación de un profesor, tenía un auditorio de 250 personas, cuando vieron que estaba llegando mucha gente, adecuaron otro y luego otro y luego otro y se quedó gente por fuera, o sea que fueron 1.200 personas, 1.000 personas, estudiantes. Me consta también lo que pasó en la Universidad de los Andes, porque alguien me llamó a ver si podía intervenir y bueno, resulta que un profesor que lo invitó a esa conferencia, le dieron un buen salón de 60 alumnos, lo normal ahora son salones para 20, o sea que debió ser un semi-auditorito, y llegaron como 800 personas, eso volvió un despelote, y entonces prefirieron suspender la conferencia y hacer que la dicte, creo que la va a dictar este mes o en diciembre en un auditorio principal, Mayor. en el principal. Es un cambio completamente de actitud. La Universidad de los Cricien, que yo creo que se llama La Costa, es ese caso. Rechazado en el 22, apoteósica la presencia en este año. Y en Bucaramanga me tocó estar presente allí también. Como mucha gente se inscribió, era preparada por uno de nuestros líderes del partido en Bucaramanga, pero con invitación específicamente a estudiantes, en un gran auditorio de 600 personas, 600 sillas, se quedó más o menos la mitad por fuera. Entonces, la verdad es que hoy está ocurriendo lo siguiente, y yo te lo describo, digamos, el contraste de la siguiente manera. El manifiesto comunista comienza con esta frase: un fantasma recorre a Europa, el fantasma del comunismo. Y yo te diría, hoy un fantasma recorre América Latina, es el fantasma de la libertad. Lo que está ocurriendo en Argentina puede llegar a ser la mayor revolución cultural de la historia del Occidente, porque es la consolidación del pensamiento liberal, la consolidación absoluta del pensamiento liberal, incluyendo el elemento más importante, la economía. Y obviamente la libertad de pensamiento, obviamente el respeto a la vida, obviamente el retroceder en toda esa cultura woke y en esa cultura queer y en toda esa locura contra la propiedad y en toda esa locura contra el emprendimiento y las ideas. Y lograr derrotar esa casta que era tan terrible. Lo que está pasando en la Universidad de Argentina, no sé si lo está siguiendo. Sí, todo. Resulta que el Estado
presupuestalmente invertía unas sumas enormes y que no se podía auditar. Entonces, este gobierno dice, claro, seguiremos invirtiendo, pero auditamos. ¿No? Entonces encontraron, por ejemplo, que la Universidad de las Madres de Mayo tenían unos locales que se les había entregado el gobierno de las Kirchner y de Fernández, y ¿sabe qué estaba dedicado? Es que boliches. ¿Cómo le parece? O gente viviendo en ellos, en los locales, viviendo como su residencia. ¿Y cómo le parece cómo ha tratado el tema de aerolíneas argentinas? Con disciplina. Que eso termina cerrado si ellos no... Ya parece que están claudicando, ¿no? Ya parece tendría que ser, hubo un porque cambio. la verdad es que han hecho ya 3 paros en ese gobierno. Ya no le hace Por ejemplo, esos llamados mítines, o yo no sé cómo es que los llaman allá, que suspendía el tráfico por una calle o una avenida. Se acabaron. Ya todos decenticos caminando por la Alameda. Es un cambio de política, es un cambio de un hombre fuerte, cultural. Un hombre seguro de lo que está haciendo y que está transformando. Mira que lo que ocurrió en Chile con las elecciones municipales y departamentales, lo mismo, ganaron los 2 partidos de la derecha. Pero mire pues, vamos para Estados Unidos, Trump. Lo de Trump es una respuesta de una sociedad cansada de toda esa exclusión y toda esa cultura queer y cultura woke. Es que Harris era eso, una representación neta, nítida de ese pensamiento loco de la izquierda. Muy bien, volvámonos para Colombia, para terminar hoy. Es importante ese proceso que está haciendo de candidatos, que hemos hablado, que contaste las historias, pero lo importante después de todo eso es que haya respeto por las decisiones y que vamos con un solo candidato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con un solo precandidato, como te insisto, sí. Luego desembocar en una en la elección, gran sí. coalición y luego ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta. Me parece riesgoso irnos a la segunda vuelta. No, al contrario, si en la primera no ganamos, que no es riesgoso, sino simplemente dudamos, bueno, tenemos dudas sobre que logremos ganar en primera vuelta, en la segunda no hay nada que hacer, en la segunda estamos fijos, porque es que esa encuesta de no pueden ganar Atlas ellos, Intel no tiene la menor posibilidad. La encuesta de Atlas Intel pone a este país en la posición en que está, en una posición de derecha y de centro derecha. Y lo mismo, si vas a la encuesta de Inbamer, vas a encontrar lo propio. Y de hecho la figura de Uribe es un indicador, porque es que realmente las 2 únicas figuras políticas hoy que trascienden a lo personal, a lo pequeño, a lo puramente partidista, son Uribe, 58%, y Petro, 28-29%. Que no pasa de ahí, ¿no? Y eso se va a reflejar en la segunda vuelta necesariamente. Ahora, después hablamos en otra conversación que hacemos ya en enero, qué se piensa de Uribe y cómo vamos evolucionando, ¿no? Exacto. No, y yo te anticipo, yo nunca había visto tan fuerte, tan enérgico, tan decidido al presidente Uribe. Hemos dicho, no, tampoco, porque siempre ha sido así. Pero hoy es un hombre, te voy a contar, fuimos a Barranquilla a un gran foro. Habíamos calculado 700 personas, 700 sillas, se organizaron un muy buen centro de eventos y nos llegaron más o menos 1000 y de muchos departamentos, inclusive regiones. Hubo que adecuar el salón con gente parada, pero además eso nos llegamos a Medellín a las 11 al aeropuerto, a las 11 p.m., a las 8 estábamos en un barrio popular, Santa Cruz, atendiendo a una comunidad en una situación de emergencia, pero ante todo saludando a las 8 de la mañana. Y todo el día tuvo agenda el domingo. O sea, ya sé que esta semana está en Perú y tiene como 3 conferencias pendientes. Está, dijéramos, como si fuera un muchacho rozagante de 30 años de edad. Qué maravilla. O sea que está ejercicio de la autoridad que le confiere ser el líder de la nación colombiana. Yo creo que Uribe va a arrasar en estas elecciones con su candidato, con su corriente política,
y que espero que sea definida, si no en marzo del Del 26. 26, por ¿En lo junio? menos en la primera vuelta del 26, que es en mayo. No, José Obdulio, hablar con vos es una delicia. Siempre nos entretenemos. Sí, El señor. pensamiento te agradece la presencia y espero ya que nos veamos en enero, finales de enero, principios de febrero. Por Si ahí bien lo supe dispone el que creador. invitó al almirante Arango Bachi y dígale que bienvenido, que esta es su segunda patria. Eso. A él lo queremos muchísimo en Antioquia. Contaremos historias extraordinarias de él porque hombre admirable para la patria. Yo lo conocí mucho porque era un hombre muy cercano al presidente ahí en el gobierno del presidente Uribe. Pero donde lo descubrimos no, ya no solo como militar, sino como un gran Dirigente. dirigente, fue cuando él aceptó salvar unos juegos, que eran los centroamericanos del Caribe que se iban a perder. Yo no me acuerdo, un señor Pretel o algo así, estaba al frente en esa época eso se llamaba Coldeportes, no era ministerio todavía, y llegó la ministra, la doctora Araujo, y dijo, presidente, no va a haber juegos, seguimos así con Pretel, su amigo. ¿Y a quién se le ocurre? Dijo, el almirante Arango. Arango Bachi. Ahí mismo dijo, listo, para adelante. Y lo salvó, se inauguraron, yo recuerdo, una inauguración hermosa porque fue en ese escenario cálido de Cartagena, pero logrando hacer lo que nadie creía que se hubiera podido hacer. Ahora hablaré con él de todas esas historias. Muy bien, José Obdulio, muchas gracias. felicidades. Te deseo unas Navidades muy felices y un año muy exitoso en el 26. Igual para ti y el país. Así será.